un podcast de Cooperativa. Un proyecto pionero entre Sky Airline y la Universidad Católica de la Santísima Concepción busca producir biocombustible. Este proyecto de investigación y desarrollo se enfoca en el uso de aceite de camelina, un insumo vegetal renovable. Mi nombre es Jorge Lira y este es el Congreso Futuro. Hola Jorge, muy buen día, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, Marco. Bueno, cuéntame un poco la historia de este proyecto, esta idea de generar biocombustible. ¿Cuál es la intención y cómo es que, en qué estado está, digamos, esa colaboración con la Universidad Católica de la Santísima Concepción? Sí, bueno, mira, partamos un poquito por algunos datos más bien macro. El SAF es el combustible sostenible de la aviación, es un combustible alternativo y que permitirá reducir al 2050 cerca del 65% de las emisiones de la industria aérea, ¿ya? Bajo ese contexto, es una de las principales palancas que las aerolíneas pueden activar para reducir sus emisiones en el mediano y largo plazo, ¿ya? Nosotros en Chile no producimos SAF actualmente y bajo esa lógica, nuestro motivo de poder asociarnos con la Universidad Católica de la Santísima Concepción es empezar a investigar cuáles son las materias primas que nos permitirán en el futuro desarrollar SAF a gran escala, ¿ya? Y bajo este contexto firmamos una alianza con la Universidad Católica de la Santísima Concepción para poder explorar la producción de este combustible a partir de la camelina, ¿ya? La camelina es una planta sumamente resistente y que tiene un alto contenido de aceite, ¿ya? Y a partir de la refinación de este aceite es que podemos obtener combustible para aviones. Ajá. Oye, ya, y en el mundo, por ejemplo, yo entiendo que, por ejemplo, Virgin en algún momento empezó a buscar biocombustibles desde compuestos, qué sé yo, desde residuos, por ejemplo. Lo que no garantizaba nada, dijeron en ese momento, porque efectivamente era muy experimental. Pero claro, y también incluso hay quienes cuestionan esto de... porque la contaminación que generan los vuelos es bastante menor que otro tipo de contaminación, digamos. Pero finalmente igual hay un punto ahí respecto de hacerse cargo del tema. Cuéntame, ¿cuál es la expectativa que tienen con la Universidad Católica de la Santísima Concepción para avanzar en este asunto? Sí, bueno, lo primero es poder obtener este combustible, luego poder probarlo en los motores del avión. El combustible que se utiliza en los aviones tiene que cumplir con una serie de protocolos y certificaciones internacionales antes de poder ser cargado en un avión. No nos olvidemos que para la aviación la seguridad es lo más importante. Y una vez que podamos hacer todos estos testeos, es poder evaluar la factibilidad técnica y económica de producirlo a gran escala, ¿ya? Un avión, como podrás imaginar, utiliza mucho combustible y la verdad es que en el mundo, durante el año pasado, solamente el 0,3% del combustible que se utilizó fue combustible sostenible de aviación. O sea, estamos todavía muy lejos de la cantidad que necesitamos para suplir la demanda de las aerolíneas. Así que bueno, esta es una primera fase más bien exploratoria, pero como tú bien mencionabas, existen distintas rutas o pathways para producir el combustible de aviación, ¿ya? Una de estas a partir de plantas como la camelina, pero también se puede producir a partir de residuos lignocelulósicos de la industria forestal, a partir de residuos domiciliarios, incluso a partir de la captura directa de CO2 de la atmósfera y a través de un proceso químico que involucra el hidrógeno verde podríamos estar produciendo combustible para aviones. Así que esta primera es una fase más bien investigatoria. Vamos a evaluar la factibilidad tanto técnica como económica de producir este combustible a gran escala para probablemente en un mediano y más bien largo plazo poder estar usándolo en nuestros aviones. Marco, ¿y qué beneficio, por ejemplo, o sea, más allá del medio ambiente, qué beneficio y más allá de indicadores, digamos, de la industria, y en el caso de Sky también en particular, pero qué beneficios, por ejemplo, en términos... voy a decirlo en simple, mecánicos, le traería, por ejemplo, a una línea aérea o a los aviones usar este tipo de biocombustible? ¿O no existe un beneficio en ese sentido? Mira, desde el punto de vista químico, la molécula que se obtiene es la misma que la que tendríamos desde un combustible tradicional, ¿ya?
Sin embargo, para la industria aérea es súper relevante de que al producir este tipo de combustibles uno empieza a tener cierta independencia energética, ¿ya? Y no está tan expuesto a los vaivenes de los precios de los combustibles tradicionales, los cuales todos sabemos suben y bajan y Claro. están también indexados al dólar, ¿ya? Y nosotros como país somos un país que no producimos combustible y también ayudaría a tener una mayor independencia energética hacia el futuro. Desde el punto de vista mecánico, como te comentaba, la molécula de combustible sostenible es básicamente la misma que del combustible tradicional, y eso también permite que este combustible pueda ser cargado directamente en los aviones sin modificar la tecnología con la que hoy día operan las aeronaves y sin tampoco modificar la infraestructura existente en los aeropuertos para cargar combustible. ¿Ya? Por eso también es una de las medidas más inmediatas de las que dispone la aviación para poder transitar hacia un modelo bajo en carbono. Y en un escenario ideal, Marco, eso generaría, por ejemplo, en términos, para los pasajeros, por ejemplo, o para la línea aérea, en este caso, una disminución en los costos, no depender de una disminución importante de los costos o marginal. No necesariamente. Hoy día el SAF en los mercados más desarrollados tiene un valor aproximadamente al doble del combustible tradicional, ¿ya? Y puede llegar hasta 3, 4, hasta 5 veces el precio del combustible tradicional, dependiendo de la materia prima que se utilice y el proceso químico que utilicemos para producir este combustible, ¿ya? Así que en el mediano plazo, la verdad es que es un costo adicional para las aerolíneas, pero a largo plazo se espera que este combustible comience a bajar a medida de que podemos aumentar la capacidad productiva y se va haciendo también un combustible más atractivo, no solamente desde el punto de vista de la aerolínea, sino también desde el medio ambiente y desde los gobiernos, ¿ya? Por el momento no es algo que vaya a bajar los costos operativos de las aerolíneas, al revés, más bien tiende a aumentarlos, pero esperamos de que ya más bien entrado en la década del 2030 estos costos tiendan a disminuir, lo que en ese caso podría implicar una reducción en las tarifas, ¿ya? Pero no en el mediano plazo. Ajá. ¿Hay una expectativa de plazo, por ejemplo, de que esto arroje resultados, este trabajo conjunto entre Sky y la Universidad Católica de la Santísima Concepción? Sí, este trabajo tiene un horizonte temporal de 2 años, ¿ya? En estos 2 años vamos a producir combustibles y vamos a evaluar cómo funcionaría una biorefinería de características industriales, ¿ya? Posterior a eso se tomarán las definiciones dependiendo de los resultados también del estudio, ¿ya? Pero como te comenté, esto es recién una etapa exploratoria. Sí. La idea es poder fabricar este combustible y a partir de eso ver la factibilidad de llevarlo a una escala mayor. ¿Y esa escala mayor incluso nos podría convertir en productores de ese biocombustible para otras líneas aéreas? Sí, sin duda. O sea, Chile tiene metas internas de combustible sostenible de aviación, de un 50% de uso de este combustible hacia el año 2050. Todavía se están trabajando en los reglamentos y en los decretos que van a regular el uso de este combustible, pero también hay una meta intermedia hacia el año 2030, ¿ya? Entonces la verdad es que estamos tratando de acelerar un poco la introducción de estos combustibles, pero todavía queda bastante camino para que esto sea una realidad en Chile y en la región. Para que te hagas una idea, en Sudamérica no hay ningún país hoy día que esté operando con SAF y no hay ninguna planta productiva operativa en este momento en la región, ¿ya? Todo el SAF que se produce viene desde Estados Unidos o desde Europa. Así que todavía en la región estamos bastante atrasados, pero la verdad es que estamos tratando con proyectos como este de acelerar la fabricación de este combustible y que esté disponible no solamente para Sky, sino también para otras líneas aéreas. Oye, Marco, por último, un poquito profundizando en el escenario mundial, tú decías que el 2% solamente es SAF, me dijiste, y... el 0,3%. 0,3% del uso anual es SAF, y más encima Latinoamérica prácticamente... nadie lo usa y en el hemisferio norte, digamos, es donde más se utiliza. ¿Hay algún país prospecto que esté como muy avanzado en este asunto? Porque además estamos hablando de distintos tamaños de aerolíneas. Exacto. Sí, mira, yo te diría que el país que tiene mayor avance probablemente es Brasil. Brasil tiene una larga historia en la producción de biodiesel y biocombustible que hoy día utilizan en los automóviles, y la verdad es que
la inversión que hay que hacer para pasar de ese combustible a un combustible para aviones no es tan grande. ¿Ya? Ellos tienen la infraestructura, tienen la materia prima a partir de, por ejemplo, la plantación de soya o a partir también de la grasa animal, que es otra de las materias primas que se puede utilizar para producir combustible. Y ellos también tienen metas que empiezan a correr desde el año 2027 respecto del uso de este tipo de combustible. Así que yo diría que Brasil es quien corre con ventaja y más encima es por lejos el mercado más grande de toda la región. Así que no me sorprendería de que ellos comiencen liderando también esta carrera por combustibles alternativos para la industria. Y fuera de Brasil, digo, en el mundo desarrollado, por decirlo de alguna forma, ¿qué son los gringos, Estados Unidos? Mira, en el mundo desarrollado tenemos dos mundos, ¿ya? Uno es el norteamericano, y donde ahí a través de incentivos se está potenciando la industria del combustible alternativo, y el europeo, que utiliza más bien mandatos obligatorios para los proveedores de combustible, donde ya a partir de este año tienen que empezar a mezclar un 1% del combustible que vendan a las aerolíneas con combustibles sostenibles, ¿ya? Y ese porcentaje empieza a aumentar hasta llegar a un 70% el año 2050. Entonces tenemos estas dos caras de la moneda. Por un lado están los americanos, que a través de incentivos y subsidios buscan incentivar la producción, y por otro lado el europeo, que a través de mandatos y reglamentos buscan también incentivar la producción. ¿Cuál va a ser el camino que va a seguir Chile? La verdad es que todavía no lo tenemos muy claro, pero lo más probable es que en el mediano plazo ya podamos tener una hoja de ruta un poquito más clara respecto de cómo vamos a ir avanzando a esta meta del 50% hacia el año 2050. ¿Y el mercado chileno es, suficiente para sostener un desarrollo de este tipo, o faltan vuelos, faltan pasajeros? Mira, por la cantidad de combustible que consumen los aviones, la verdad es que siempre va a haber un mercado, ¿ya? Efectivamente, el mercado chileno no es un mercado muy grande, a nivel mundial tampoco es un mercado muy grande, pero sí tenemos bastantes atributos que nos permitirían a futuro poder fabricar este combustible y quizás ser un exportador de este tipo de materiales, ¿ya? Tenemos hidrógeno verde, tenemos energía barata en el desierto, tenemos viento, y todos estos son atributos que nos permitirían posicionarnos como un productor de este tipo de combustible, para no solo cubrir nuestra demanda local, sino también poder proveer a otros países de la región este tipo de combustible. Marco Larsson está a cargo de sostenibilidad de Sky Airline, y nos contó esta historia acerca de este trabajo en conjunto muy valioso que está haciendo la aerolínea con la Universidad Católica de la Santísima Concepción, buscando producir este biocombustible a partir de, ¿cómo se llamaba la...? Camelina. La camelina. Y con un horizonte además muy cercano, ¿no? 2 años, a ver si esto funciona. Veremos. Ojalá que así sea, por cierto, y podamos convertirnos en exportadores, como él bien decía, y además proveer a las líneas aéreas de este tipo de combustible. Marco, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Que tengas buena tarde. Un abrazo, que estés muy bien. Se acabó. Termina Congreso Futuro, pero quédate atento a los próximos capítulos. Estamos en Cooperativa Podcast, en Spotify, en Apple Podcast, y ojo que también estamos en cooperativaciencia.cl. Además, puedes escuchar el programa todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Cooperativa.